antes de empezar, me gustaría decir, siempre que tengo una charla sobre arte rupestre, me gusta hacer un poco de proselitismo del ente para el que trabajo y también así ayudar a que la sociedad sepa qué es esto de los caminos de arte rupestre prehistórico. Bueno, Caminos de Arte Rupestre Prehistórico es, como bien decía Miguel, es un itinerario cultural europeo, un itinerario certificado por el Consejo de Europa y por la Unión Europea desde el año 2010, al cual forman parte 112 destinos de arte rupestre de toda Europa que, formando una gran red, han consolidado una oferta que trata de trabajar de forma conjunta en aspectos relativos a lo que es la gestión cultural y sobre todo turística del arte rupestre, partiendo de algunas bases como es el uso sostenible del arte rupestre, dado en cuenta que es quizá el elemento arqueológico más delicado, más frágil de todo lo que compone el patrimonio arqueológico de Europa y en general del mundo entero. Las expresiones rupestres son realmente frágiles y su conservación, y todos aquí en esta región especialmente estamos muy sensibilizados por el tema sobre todo de Altamira. Bien, el abuso muchas veces turístico de los sitios rupestres ha conducido a que muchos de ellos hayan tenido que cerrar, algunos se hayan degradado. Es por lo tanto responsabilidad de todos el ofrecer a la sociedad el arte rupestre, porque es lógico, es el primer arte de la humanidad, es un referente de nuestra historia, es el primer arte de nuestros antecesores, pero en todo caso hay que legarlo en las mejores condiciones posibles, a ser posible, igual que como lo hemos encontrado, a las generaciones venideras. Bien, en ese contexto, pues varios países europeos con hasta 9 sitios declarados Patrimonio Mundial están trabajando conjuntamente pues en distintos aspectos, como puede ser la formación del personal, como puede ser la problemática de la gestión política y administrativa del arte, en desarrollar acciones comunes para potenciar un gran producto europeo para los turistas no europeos que nos visitan ya, China, Brasil, Estados Unidos, Canadá, esos países que nos aportan 60 millones de visitantes a España y que suponen aproximadamente unos 250 millones de visitantes a Europa todos los años, además en donde el turista cultural tiene un peso muy importante. Bueno, pues dicho esto, y bueno, estos son los logos de las instituciones que conforman actualmente el itinerario cultural. Dicho todo esto, bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? El sumario de esta charla, pues básicamente son estos 4 bloques. Me ha parecido oportuno porque a algunos de los presentes igual os aburrís un poco, pero porque ya tenéis bastante sabido qué es el arte rupestre, pero me ha parecido interesante hacer un repaso rápido, con mucha gráfica, pero va a ser ágil, de qué es y dónde se encuentra el arte rupestre, porque a lo mejor partimos o presuponemos que sabemos con absoluta certeza que es el arte rupestre. Todo el mundo dice, bueno, Altamira, sí, bueno, pero hay muchas más realidades que Altamira y hay otras cosas de arte rupestre que no son estrictamente Altamira. Me gustaría hacer un repaso rápido. Creo que a muchos de los presentes pues seguramente le agradará saber que hay otras cosas dentro de lo que es el fenómeno que no son Altamira. Ver un poco cuáles son los grandes ciclos del arte rupestre prehistórico, aparte del arte paleolítico. Hay después otros artes rupestres que también merecen la pena, aunque en nuestra región pues no tengan la importancia o el esplendor que tiene el arte de las cavernas. Sí que es un arte que muchas veces pues es muy desconocido y en otras regiones de Europa y de España pues es un arte muy importante, ¿no? Como es el arte levantino, como es el arte esquemático. Y después me gustaría ver un poco cuál es el panorama del arte rupestre en Cantabria, ver qué es lo que sabemos hoy día o cómo está el asunto de la investigación del arte rupestre, para luego ya finalmente, eso sí, la última, yo espero que esto lo veamos en unos 20 minutos, ya los últimos 20 minutos siguientes hablar ya con más calma de estas 2 cuevas que desde el año 2011 hasta 2014 hemos podido investigar en el término municipal de Miengo, que eran 2 cuevas que ya se conocían, pero que no habían sido estudiadas de forma sistemática. Realmente no se conocía con precisión su contenido artístico y su significado en el contexto del arte rupestre del Paleolítico Cantábrico, y que a partir de los últimos estudios pues hemos empezado a tener una idea bastante aproximada, y de eso hablaremos, de cuál es su valor, cuál es su naturaleza y cuál es su significado.
Bueno, empezando por el principio, ¿qué es el arte rupestre? Pues la definición del latín rupes, roca, y arte, lógicamente sabemos de dónde viene, arte sobre roca en sentido etimológico, es ese conjunto de pinturas, dibujos, grabados, esculturas incluso, realizados sobre rocas naturales, inamovibles, por grupos humanos prehistóricos. Por extensión se aplica también al arte similar realizado por comunidades indígenas de época moderna y contemporánea. En la actualidad se está haciendo arte rupestre en el planeta Tierra. Esto no es una cosa de la prehistoria. Los aborígenes de las tierras del norte de Australia siguen pintando en sus abrigos de arenisca y siguen todos los días dedicando a sus espíritus una serie de expresiones pintadas, fundamentalmente, que siguen teniendo vigencia. Y también en sus rituales, cuando se juntan varios grupos de aborígenes, hacen un tipo de arte rupestre sobre estratos rocosos que es perecedero porque se hace en superficies planas y que cuando llueve, raramente llueve en los territorios del norte de Australia, pero a veces lo hace, se lleva la pintura. Pero no es el caso de los abrigos, en donde sí que se conserva. Es, por lo tanto, un arte propio de la prehistoria, pero que ha llegado hasta nuestros días a través de los pueblos primitivos actuales, que algunos quedan. Las técnicas de este arte principalmente son estas tres: pintura, grabado y el modelado. Generalmente lo que es la pintura se utilizan solo dos grandes colores con una serie de variedades de tonalidades, que son el rojo y el negro. También hay a veces otros colores, como puede ser el blanco, que se obtiene del caolín, incluso algunos colores más extraordinarios, como puede ser el verde, pero generalmente son los tonos ocres, rojos, y los tonos negros, los primeros a partir de óxidos de hierro, de óxidos férricos, y los segundos a partir de óxidos de manganeso y carbón, los más empleados o los que habitualmente se utilizan. En el tema de los grabados hay varias técnicas: el grabado que se hace con buriles, luego veremos con más detalle qué es eso de un buril y cómo se hace el grabado a buril, también el piqueteado sobre rocas, y incluso lo que llamamos la técnica de los macarrones o la técnica digital, que es sobre soportes pétreos que tienen una capa blanda, también se hacen grabados con las manos. Y en Cudón, por ejemplo, pues vamos a tener ocasión de ver esto. La dispersión del arte rupestre es global, salvo en los polos hay arte rupestre en todos los continentes de la Tierra. Digamos que hay focos con mayor densidad o con mayor concentración, como pueden ser Europa, o como puede ser Australia, de la que hablábamos antes, como puede ser también algunas zonas de Sudamérica, algunas zonas de África, pero en general hay representación de arte rupestre a lo largo y ancho de todo el planeta. Es un fenómeno, por tanto, global. En Europa es una zona de altísima concentración, pero especialmente la zona del suroeste, especialmente el sur de Francia y la península ibérica, es donde mayor densidad o concentración de arte rupestre hay, pero hay bastante arte rupestre en Suecia, bastante en la costa noruega, en las Islas Británicas, también en la península itálica, pero especialmente son las zonas del centro y sur de Francia y sobre todo la península ibérica donde más arte rupestre hay. Y eso tiene que ver mucho porque el arte rupestre en nuestro continente se ha desarrollado principalmente durante la última glaciación y los inicios del periodo geológico actual en el que vivimos, que recuerdo, algunos ya me lo oyeron el otro día, es el Holoceno. Hay que saber en qué periodo geológico vive uno, está bien saber en qué día, en qué mes y en qué año, y también el periodo geológico en el que vive, el Holoceno. Bueno, pues a comienzo de este periodo, que comenzó hace 10.000 años y el que ya vamos probablemente, según los modelos, acabándolo ya, se ha desarrollado el arte rupestre en nuestro continente. ¿Qué ocurre? Que las zonas del norte de Europa, durante buena parte de ese periodo, estuvieron cubiertos por un casquete polar. El casquete polar ártico bajaba hasta el sur de Inglaterra y creo que adiós el láser. Bueno, tengo otro láser yo, si lo cojo, si no te importa. Puede ser, sí. Bueno, yo tengo uno aquí. Bien. Os decía que el casquete polar ártico, durante buena parte pues este tampoco va a funcionar, la verdad es que... Bueno, pues nada, lo haremos sin indicar. Ocupaba buena parte de Europa. Eso impedía que las poblaciones humanas pudieran desarrollar arte rupestre donde no se podía estar, por el casquete polar, como es lógico.
En la península ibérica la densidad es inmensa. Hay, actualmente el catálogo de yacimientos no hay una cifra que podamos dar exacta, porque además hay infinidad de sitios mal documentados que no están en los registros oficiales de las consejerías. En Portugal se están encontrando prácticamente a diario sitios nuevos, incluso en nuestra región pues también se producen con mucha asiduidad hallazgos nuevos. Se habla de cifras en torno a 2.000 sitios, 2.000 y pico sitios, no está muy clara la cifra. Sí que sabemos que al menos en lo que es la cornisa cantábrica, en lo que es arte paleolítico, tendríamos aproximadamente unos 130, 140, no están muy claras las cifras también porque hay sitios que hay que validar, de cuevas con arte rupestre, y lo que estamos viendo aquí simplemente son los sitios que son visitables, y como vemos simplemente los sitios visitables que tienen una cierta estructura, una cierta organización turística, vemos que, hombre, pues que hay una densidad apreciable, ¿no? Tanto en la zona pirenaica francesa como especialmente en la zona cantábrica, en País Vasco, Cantabria y Asturias. Como vemos, la mancha de rojas en Cantabria es muy intensa, y en el resto de comunidades autónomas, salvo en la Comunidad de Madrid, en La Rioja y Navarra, que apenas hay arte rupestre, hay muy poquita cosa, y desde luego nada visitable. Bueno, el panorama en la región cantábrica, pues como hablaba, aquí, este es un mapa ya antiguo, que tiene, nosotros cuando hicimos este mapa, no lo he querido actualizar porque ahora habría que añadir al menos media docena de cuevas en la zona del País Vasco, y en la zona, especialmente en esta zona de aquí, y también en la zona de Vizcaya. También hay algunas cosas nuevas en Cantabria y algunas cosas nuevas en Asturias. Yo creo que el número puede andar ahora por los 130 aproximadamente sitios con arte rupestre paleolítico, solo paleolítico, de arte pospaleolítico habría que añadir unos cuantos más. En todo caso, esta nómina va aumentando cada cierto tiempo. En este mapa, que como digo ya tiene algunos años, sí que estaban ya recogidas las cuevas de Cudón y la cueva de Cueto Grande, que entonces le llamábamos del Molinón, porque luego veremos por qué, hay un molino adosado al Cueto en donde está la cueva. Ya figuraban, pero simplemente de modo testimonial, porque sabíamos que tenía arte rupestre. En Cudón incluso se había hecho un pequeño estudio hace unos años y bueno, se sabía grosso modo que había bastantes cosas, pero no con el detalle que hoy tenemos. Los ciclos del arte rupestre, lo que hablábamos a lo largo de todo el Paleolítico Superior, que se produce durante la última glaciación, aproximadamente, por dar unas cifras redondas, entre 40.000 y 10.000 años antes del presente, se desarrolla todo lo que es el gran arte paleolítico, el gran arte de las cavernas, y no solo de las cavernas, como vamos a ver también, hay otros sitios al aire libre con arte paleolítico. Luego hay un momento que parece que hasta hace poco se hablaba prácticamente de la desaparición del arte rupestre, que es el periodo del epipaleolítico y el mesolítico, es decir, el momento de transición entre las sociedades de cazadores-recolectores de la última glaciación, es decir, los habitantes de nuestras cuevas, por ejemplo en Cantabria, y las gentes ya sedentarias del Neolítico, las gentes ya campesinas, ganaderas, agropecuarias, que van a dejar los modos de subsistencia paleolítico y van a asentarse y crear pequeños poblados, y van a dar lugar a lo que es la revolución neolítica, y enlazando ya con las edades del cobre y el bronce. Bueno, decía que en este periodo se hablaba habitualmente de una suerte de desaparición. Bueno, poco a poco parece que van surgiendo o se van descubriendo conjuntos rupestres de esta época que son muy poco vistosos respecto a lo que ha sido el gran arte de las cavernas, o lo que va a ser después el gran arte de inicios del Neolítico, sobre todo en la península ibérica, con el fenómeno del arte levantino, ese arte de los arqueritos y de los cielos y las cabras corriendo que todos tenemos en la cabeza, y después el gran arte esquemático, que es el arte que prácticamente lo hay en todos los sitios y aparece con profusión en nuestra península ibérica. El primer arte, en todo caso, el más antiguo, es el arte paleolítico, y aparece, bueno, hasta hace poco se pensaba que lo más antiguo que había en Europa, se pensaba que el arte nacía en Europa, eso para empezar, y que nacía hace unos 35.000 años, si bien ya se conocían algunas pequeñas obras de arte sobre soportes móviles que se habían ido datando entre 35 y 38.000 años aproximadamente. Bueno, en los últimos tiempos, y por prensa, los que más o menos os interese este tema y lo sigáis, sabéis que ha habido una serie de hallazgos, y en este caso, además, en nuestra región, en la región cantábrica, entre Cantabria y Asturias, en el que esas dataciones se están retrotrayendo bastante. Se habla incluso de 41.000, 40.000, bien, hay que decir que estas dataciones
Los arqueólogos las llaman absolutas. Pues no son absolutas. Hay que llamarlas numéricas, porque absoluto no hay nada, y menos en ciencia cuando se está continuamente progresando. El método con el que se ha obtenido es un método bastante, no voy a decir que nuevo, porque ya se aplicaba a espeleotemas, a costras estalagmíticas de las cuevas, pero sí que es verdad que nunca se había aplicado a datar pequeñas costeritas que están sobre pinturas por encima o por debajo. Este es un método en ese sentido bastante nuevo y que todavía se está ajustando en determinados procesos físico-químicos. Es decir, que esas dataciones que estamos oyendo, y cuando se ha planteado que si los neandertales pintaban, porque había fechas que se iban a la época de los neandertales y estas cosas, hay que cogerlas con bastante cuidado. Los periodistas quieren titulares y vende mucho, pero hay que cogerlas con mucho cuidado. En principio no hay ninguna evidencia absoluta, ni siquiera la que salió hace poco de Gibraltar, que asegure que los neandertales hacían arte, lo cual no significa que no tuviesen capacidad cognitiva ni que tuviesen capacidad de abstracción, y que puedan incluso haber desarrollado algún tipo de evidencias artísticas, pero en lo referido a lo que llamamos arte rupestre aún no se ha dado con una evidencia completamente cerrada que garantice que los neandertales desarrollaban arte rupestre. Y en todo caso lo que sí sabemos es que en torno a 40.000 sabemos hoy, con bastante certeza, esto sí, es que ya no había neandertales en nuestra región. Yo diría que no había ya neandertales en la península ibérica, pero a lo mejor eso es mucho afirmar, pero al menos parece que no hay evidencia ya de que hubiera neandertales, y que en torno a 38, al menos en una cueva que hemos tenido ocasión de estudiar no hace mucho, tenemos fechas de 38, parece que llegamos los primeros nosotros, ¿no? Los primeros sapiens. Entonces, podemos decir que probablemente el nacimiento del arte esté entre 40 y 38, por decir cifras un poco más exactas, y que las dataciones numéricas, que no absolutas, que nos aporta el carbono 14, que es más popular, que se hace sobre carbón y sobre elementos orgánicos, y esta nueva técnica del uranio torio que se ha puesto tan de moda últimamente porque ha llevado a las cuevas de Cantabria a fechas muy antiguas, pues hay que tomarlas con una cierta tranquilidad, y sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor el año que viene estamos hablando de otra cosa distinta, porque esto es ciencia y avanza, que es un primor. Bueno, el arte paleolítico tiene en la zona franco-cantábrica, en lo que es el sur de Francia, especialmente en Dordoña, en Aquitania, en la zona del Perigord, la zona también pirenaica francesa, y en toda la fachada cantábrica de la península ibérica, tiene su zona de referencia, es donde más y mejor y más espectacular arte rupestre tenemos, eso sin duda. Es donde están las grandes cuevas, donde encontramos pues Lascaux, Niort. En Cantabria pues la nómina es larga y todo la tenemos a la cabeza: Castillo, Altamira, La Pasiega, etcétera, etcétera. Y en Asturias, pues Tito Bustillo o la cueva de San Román de Candamo, etcétera, etcétera. Es decir, el arte, el gran arte del Paleolítico es un arte que tiene una extensión bastante amplia, pero su concentración máxima, y donde están las mejores muestras y los grandes santuarios, parece que están concentrados en estas zonas, especialmente en la zona del Perigord y en la zona cantábrica. Bueno, aquí vemos varias imágenes con ejemplos pues bastante conocidos de arte rupestre, tanto en pintura roja como negra como en grabado. Y por supuesto está Altamira, que para nosotros, por razones obvias, es un poco el icono, y casi es una cuestión identitaria de los habitantes de esta región, y yo me atrevería a decir que también es un elemento identitario de toda España cuando se hacen encuestas sobre conocimiento del patrimonio cultural, pues resulta que Altamira da porcentajes entre la población de conocimiento superiores al 90%, lo cual habla mucho y bien de lo que hemos llegado a conocer y querer, aunque la hayamos maltratado hasta extremos insondables, la cueva de Altamira. Es posiblemente el panel, aunque es un techo, lo llamamos panel, más denso, más complicado de estudiar y con mayor cantidad de ejemplos de excelente factura, de maravillosa factura del arte rupestre paleolítico de todo el continente. Y junto con otro par de cuevas que todos conocéis, bueno, Lascaux sí que la conocéis, igual Chauvet la conocéis menos, son las tres grandes cuevas posiblemente, o las tres joyas de este arte del Paleolítico superior. Os decía que el arte de las cavernas, pero que no solo es de las cavernas, hay un gran arte paleolítico al aire libre, que está
en afloramientos rocosos, normalmente asociados a cursos de agua, como puede ser el caso de Foscoa en Portugal, y Siega Verde, que junto con Foscoa está declarado Patrimonio Mundial, que es este yacimiento que vemos aquí, estos afloramientos rocosos que vemos en la orilla del río Águeda, muy cerca de los arribes del Duero, ya lindando con Portugal, este gran arte piqueteado, que en origen parece que pudo estar también pintado, por algunas pequeñas muestras de pigmento que se han podido extraer de los surcos que han quedado piqueteados, han dado resultados positivos, parece que son hematites de color ocre o de color rojo, y por lo tanto estas obras que hoy día encontramos simplemente piqueteadas en la roca, parece que también tuvieron color en estos surcos piqueteados previamente, ¿no? Bueno, este gran arte al aire libre era un arte desconocido hasta hace muy pocos años. Es a partir del año 80 y muchos cuando se encuentran las primeras expresiones, como esta de Domingo García. Anteriormente se había encontrado una cosa en Almería, pero es con el descubrimiento de Foscoa en Portugal y poco después el de Siega Verde en Salamanca, lindando con los Arribes, cuando se pone de manifiesto la existencia de este gran arte también al aire libre, que en zonas donde no hay caliza y por lo tanto no hay cuevas, sustituiría o haría las funciones de lo que fueron las cuevas como espacios sagrados, posiblemente relacionados con una actividad gráfica que tiene mucho que ver, al parecer, con las creencias de esta gente. Pero el arte paleolítico es más que el arte rupestre, y aquí lo sabemos muy bien, y si vamos al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, el MUPAC, que lo tenemos aquí al lado y seguro que todos ustedes ya conocen, tenemos el privilegio de disponer de la mayor y mejor colección posiblemente de arte mueble de todo el mundo. Hay un arte portable, un arte que se puede transportar, un arte hecho sobre elementos pequeños, de hueso, de piedra, de otras materias, que es el arte mueble, y que llega a extremos de una perfección técnica pues a veces asombrosa, ¿no? Y que no tiene nada que envidiar ni formalmente ni estilísticamente a lo que es el arte hecho sobre paredes. Bueno, en nuestra región tenemos una serie de cuevas que nos han ofrecido unas colecciones impresionantes, como puede ser la Garma, como puede ser el Pendo, como puede ser la propia Altamira, que nos hablan de la capacidad de las poblaciones del Paleolítico Superior de desarrollar su pericia artística más allá de las paredes de las grutas, también en objetos cotidianos, en objetos para cazar, en objetos para hacer actividades cotidianas de cocina, pero también con objetos que no tenemos ni la más remota idea de para qué servían realmente, y que posiblemente pudieran ser objetos rituales o relacionados con ritos y creencias religiosas. En este sentido, hay algunos autores que han apuntado la posibilidad de que piezas como el famoso bastón del Pendo, pues prácticamente pudiera ser un santuario portátil, ¿no? Y hay algún arqueólogo que hacía referencia a esos santuarios que llevan los toreros cuando van a las plazas, ¿no? Y que abren y llevan todas las estampitas, esos pequeños santuarios, pues un poco cumplirían esa finalidad. En todo caso, es un arte que tiene la belleza, el esplendor y la misma fuerza que tiene el arte sobre las rocas. Bien, pero cuando acaba el Paleolítico, que acaba porque acaba una glaciación y hay un monumental cambio climático, hoy estamos hablando del cambio climático, bueno, los cambios climáticos los ha habido antes de la actualidad, y bastante más potentes y más fuertes de lo que estamos ahora mismo explicando como cambio climático en la Tierra. Bien, cuando acaba la última glaciación y se produce el aumento de la temperatura, la eclosión de los bosques en Europa, el cambio de faunas, etcétera, etcétera, las poblaciones humanas tienen que responder para poder subsistir a esos cambios. Y curiosamente cambian en todo, cambian en la forma de vivir, cambian en los sitios donde viven, las cosas que cazan, las cosas que comen, pero también cambian en su cultura y también cambian probablemente sus creencias religiosas. O sea, el cambio aparejado que ocurre en torno a hace 10.000 años es un cambio absoluto para las poblaciones humanas, que va más allá de lo que es la mera adaptación a un nuevo ecosistema, la nueva adaptación a un nuevo clima y la gran adaptación económica que eso trae aparejado. Hay también un cambio en la cultura y un cambio en las creencias. Y eso se refleja, cómo no, en el arte, que, como decía anteriormente, hasta hace poco pensábamos que prácticamente desaparecía. Es que, claro, llegó el buen tiempo, cambiaron el nomadeo por un poco unas estrategias más sedentarias, se concentraron más en territorios más pequeños y entonces dejaron de pintar. Bueno, pues eso no es exactamente así. Hoy día sabemos que no fue así.
y que hay un arte durante ese periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico, antes de que lleguen las prácticas ganaderas y agrícolas, hay un arte menor, no tan espectacular, no tan grandioso en sus manifestaciones como puede ser el arte paleolítico, pero que también tiene su interés. En ese sentido hay una serie de manifestaciones, como esta que vemos aquí, que las fechas pues se obstinan en darle una cronología de 9000, aunque sus descubridores pretendían que tuviera mucho más. Y luego hay un arte, sobre todo en soportes móviles, como son los cantos rodados, que es el arte aciliense, que es un arte de objetos portables, que, bueno, continúa la tradición de la época paleolítica, pero perdemos un poco lo que es el arte figurativo, el arte natural, el arte que representaba animales o que representaba personas. En este caso, solo van a ser elementos geométricos, puntos, series, etcétera. Y en algunas regiones de España, como por ejemplo puede ser la zona de Alicante-Murcia, surge un gran arte, que es este que vemos aquí, que es lo que se denomina arte macroesquemático, que es un arte que abandona el naturalismo que ha sido tradición en el paleolítico, que introduce muchos elementos que no sabemos interpretar bien, pero que pudieran ser elementos, recreaciones de cosas de la naturaleza, y estos señores orantes que por primera vez vamos a ver representaciones humanas en actitud haciendo cosas, cosa que en el paleolítico no ocurre, porque en el paleolítico, no lo he dicho hasta ahora, pero los temas se concentran básicamente en dos grandes cosas: los animales por un lado y los signos por otra, pero apenas hay representaciones humanas, y mucho menos representaciones de humanos haciendo algo, por ejemplo cazando, o por ejemplo orando, como es el caso del arte macroesquemático. Bueno, no vamos a... Sí, dime. Esa imagen, ¿sí? ¿No podría ser el temor a la naturaleza y los cambios que ha habido? Estoy contigo, seguro que es eso. No lo saben los que lo estudian, pero puede ser eso perfectamente. No lo sabemos. Sí, pudiera ser algo relacionado con miedos a la naturaleza. Parece que están orando, que están como rezando hacia arriba, ¿no? Y se les llama figuras antropomorfas orantes, pero es una explicación tan buena como la que dan los arqueólogos, Inmediatamente a ese arte macroesquemático, o conviviendo incluso con él, aparece otro arte que para la gente de la península ibérica nos es muy conocido, y que no en nuestra región, porque no hay arte levantino en las regiones del norte de la península, pero sí en todo lo que es la gran fachada levantina, el arco mediterráneo, pues desde el sur de Francia, de la zona de Montpellier hasta prácticamente Cádiz, casi, aparece este arte, que es un arte que está muy relacionado, aparece en la costa, pero sobre todo aparece mucho en los valles interiores de las regiones mediterráneas, en zonas de montaña, en zonas de barrancos, en zonas de acantilados calcáreos, y sobre todo es un arte muy característico de los abrigos, no de las cuevas. No conocemos arte levantino al interior de cuevas, pero sí lo conocemos en prácticamente la mayoría de los grandes abrigos que se disponen en todo el arco mediterráneo de la península ibérica. Es un arte naturalista, es un arte muy dinámico, en donde aparecen, bueno, lo más conocido son las escenas de caza, los cazadores con arcos, flechas y con cantidad de detalles, gorros, pequeños adornos en las piernas. Es un arte además muy pequeñito, si lo conocéis, habéis tenido ocasión de verlo alguna vez al natural, es un arte que cuida mucho el detallismo, las flechas, es un arte además con mucho movimiento, con mucha fuerza. Y en otros casos, como es estos grandes toros blancos de Albarracín, es un arte que recuerda mucho al arte paleolítico, pero tiene algunas convenciones que lo diferencian, aunque hubo autores al principio que pensaban que este arte podía ser un arte paleolítico en la zona levantina. Bien, este gran arte del levantino se desarrolla a comienzos del neolítico y bueno, pues va a tener una gran difusión por todo lo que es, como decía antes, toda la fachada mediterránea, y también zonas del interior, como Aragón, por ejemplo en el Valle del Vero, en Huesca, que son estas imágenes que vemos aquí, o en las sierras del interior de Albacete, de Valencia, Cuenca, por ejemplo, tiene unos conjuntos muy buenos de arte levantino, y es un gran arte que se desarrolla en un periodo relativamente corto, aproximadamente pueden ser 2.000-3.000 años como máximo, y que sin embargo tuvo una gran difusión. Y a él inmediatamente surge este arte bastante más peculiar, y un arte que necesita una capacidad a veces de abstracción para interpretarlo, aunque no deja de tener sus representaciones, entre comillas, naturalistas de animales, que son estos zoomorfos. Por ejemplo, esta cabra que veis aquí, veis los cuernos, la cabecita, veis las patitas, la cola. Esto es una cabra. Esto es el arte esquemático, que es
un arte que se va a desarrollar en todo el planeta prácticamente. Es lo que llamamos el estilo esquemático en el arte prehistórico, es un arte que está difundido prácticamente por todo el planeta. Pero en la península ibérica tenemos auténticas maravillas de este arte, como puede ser, pues bueno, las parideras, esto que vemos, esto está en la zona de Ciudad Real, lindando con Córdoba, pues estos antropomorfos, en actitud de dar a luz en este caso, con los machos siempre se identifican bien, ¿verdad? Y en este caso parece que son mujeres que están dando a luz. Hay un arte principalmente pintado en rojo, otros colores son más raros, y últimamente se están empezando a encontrar grabados de este arte esquemático, que es un arte que se desarrolla en el Neolítico avanzado y luego se desarrollará mucho durante ya las edades de los metales, sobre todo el cobre e incluso llegando a la edad del bronce. Y es un arte que ya va a desaparecer con la llegada del hierro, con la constitución un poco de los pueblos prerromanos en la península ibérica. Es un arte que ya va a ir desapareciendo y va a ser sustituido por otro tipo de expresiones. Bueno, y dentro del arte esquemático están los petroglifos, quizá otra manifestación muy conocida, también muy extendida en todo, más que en Europa iba a decir, en todo lo que es la fachada atlántica, desde Alta Noruega en el círculo polar ártico hasta el sur de Portugal. Toda la fachada atlántica europea está cuajada de representaciones sobre afloramientos generalmente horizontales, o más o menos horizontales, como son estos que vemos de Galicia, y con representaciones también, con algunas representaciones más naturalistas de lo que suelen ser las pinturas esquemáticas que vemos en los abrigos del centro de la península ibérica, pero también con multitud de signos, pues geométricos, con formas de laberinto, con formas con cazoletas, con cantidad de motivos que no son figurativos, que no son naturalistas, y que probablemente haya que poner en relación también con creencias religiosas y con determinadas creencias basadas sobre todo en creencias solares y también de los astros, de las estrellas. Hay también un arte rupestre, lo que pasa que, claro, llamar arte rupestre a lo que encontramos en los megalitos, a los dólmenes, es discutible, o puede ser discutible, en tanto en cuanto que, claro, no son piedras inamovibles, en realidad son grandes ortostatos de piedra que ha movido el hombre, que ha hincado el hombre, pero claro, cuando uno ve las expresiones como estas que vemos pintadas o estas que vemos aquí grabadas, pues claro, esto te recuerda mucho a los petroglifos, en realidad es el mismo arte, muy parecido, ¿no? Y estas cosas te recuerdan a cosas del esquemático, de los abrigos pintadas en rojo. Es decir, podemos hablar también de un arte rupestre, entre comillas, para los megalitos, que especialmente en regiones como puede ser la zona del sur, en Huelva, o en Portugal, o en Galicia, pues es bastante común, y hay ejemplos como estos que vemos, pues muy, muy importantes. Y al final ya de la prehistoria, antes de que llegue la escritura y aparezcan las grandes civilizaciones del Mediterráneo que cambian nuestra historia para siempre, hay un pequeño gran arte de la edad del hierro inicial, en donde toma mucho protagonismo el tema militar, el tema guerrero. Todo se compone de caballos, de jinetes, de luchas, de guerras, y es un arte muy peculiar que digamos, sigue una cierta tradición del arte esquemático, y de hecho sigue siendo todavía bastante esquemático, solo hay que verlo, pero en todo caso va a evolucionar muy rápido, sobre todo por influencia del grafismo que los pueblos, por ejemplo los íberos o los celtíberos, van a recibir de los pueblos del Mediterráneo a través de la cerámica, principalmente griega. Van a ir modificando estos esquemas geométricos a esquemas un poco más elaborados, que será ya al final del arte rupestre, digamos, de la prehistoria, en el cual ya más que de arte rupestre hay que empezar a hablar de arte de las grandes culturas de la segunda edad del hierro, del final del primer milenio antes de Cristo, cuando ya con la llegada sobre todo a nuestra península ibérica de los romanos vamos a cambiar de vida y nos van a bajar de las montañas y nos van a urbanizar, que es lo que hacían muy bien los romanos. Sí. Pues mira, tienes un sitio muy bonito que lo pongo. Por ejemplo, es el castro de Yecla de Yeltes,
Y en alrededor del castro veis que hay afloramientos rocosos. El castro está sentado sobre un afloramiento, pues este tipo de grabados aparecen ahí. Esto en realidad es de Valcamonica, está en Italia, en el norte de Italia, donde este arte se desarrolló con muchísima profusión, pero en la península ibérica yo he visto ejemplos, por ejemplo en Extremadura, hay en Castilla, León y Castilla-La Mancha, en asentamientos de la Edad del Hierro. No es difícil encontrar este tipo de... No con la profusión a lo mejor de Valcamonica, en donde hay miles de figuras, pero sí cosas de este estilo como las que hay en Yecla. Sí, dime. La imagen de ahí abajo del todo, donde están... ¿Esta? No, la otra. Esta. Parece como que hay griegos. ¿Verdad? ¿A que tienen cascos como los griegos? Pues no descartes que sea un casco etrusco o sea un casco de influencia griega. No, bien visto. Que puede haber, que estaría representando un ataque de los griegos como posición cántabra o algo así. No, esto es en el norte de Italia, cántabros ahí no había. Estábamos en muchos sitios, pero ahí no. No, pero no es descartable lo que has dicho del casco de influencia griega. Puede ser perfectamente algo de época etrusca. Muy bien. Bueno, pues visto este repaso que procuro hacer rápido, porque claro, sintetizar 40.000 años de arte rupestre en 20 minutos tiene eso aquel, bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que nos ha convocado a Vic y Regio Cantabria, ¿no? De arte paleolítico en Cantabria. Bueno, el patrimonio rupestre paleolítico de Cantabria, que yo diga que es asombroso, creo que no descubro nada y todos somos muy conscientes, pero hay datos que lo avalan, ¿no? Cantabria alberga un centenar de enclaves con arte rupestre prehistórico y casi 300 sitios con arte altomedieval. Bien. Prehistórico incluyo también cosas post-paleolíticas, o sea, del neolítico y de la edad de los metales, es decir, todo lo que sería el arte rupestre con mayúsculas, de todos los periodos. Y también hay, pues eso, aproximadamente 300 sitios con arte medieval, arte esquemático. Estas cifras son ya viejas, vuelvo a insistir, y no he querido actualizarlo porque, bueno, ahora va a aparecer una obra que promueve la consejería y que va a hablar de arte esquemático y que va a poner al día, por ejemplo, que no sabemos muy bien cuánto y cómo hay de arte que no sea paleolítico, un arte que en nuestra región, por la espectacularidad de las cuevas y la espectacularidad de las pinturas de las cuevas, muchas veces no hacemos mucho caso, ni siquiera los que nos dedicamos a la prehistoria, ¿no? Bueno, unos ejemplos rápidos, empezando un poco de lo más antiguo a quizá lo más reciente, pues la Galería de los Discos de Montecastillo, donde se ha tenido una datación de 41.000, que vuelvo a decir, es numérica y no absoluta, probablemente no sean 41 exactamente, será un poquito menos, pero bueno. Esta datación de una de las pinturas más antiguas del techo de Altamira. El techo de Altamira, que os decía antes que es un panel increíble, lo que tiene es una superposición de fases, es decir, en Altamira se ha estado pintando a lo largo de 20.000 años. No solo se han pintado bisontes, antes de los bisontes ya se pintaron muchas otras cosas que o bien se han ido perdiendo o bien directamente tapan los bisontes, que eso es muy interesante. Debajo de los bisontes hay otras cosas anteriores. Bien, estos signos que tienen, nosotros decimos siempre que tienen forma de gaviota, recuerda un poco al logo de algún partido político, pues han sido datados por estas costras, veis, blanquecinas, se ha podido datar una de ellas, en concreto esa, y ha ofrecido una fecha también de unos 35.000 años, es decir, en Altamira se habría empezado a pintar en torno a esos 35.000 años aproximadamente. Ay, se me ha pasado, uy, no sé qué he hecho ahora, ¿qué se ha pasado? A ver, ¿por dónde iba? Ah, aquí. Hay también un arte grabado inciso en el exterior de las bocas de las cuevas, un arte muy bonito. Esto es un caballo de Hornos de la Peña, que también es muy conocido. Si habéis tenido ocasión de ver Hornos, pues es la primera figura que se ve. Si no habéis visto Hornos, estáis obligados a verla, es una pasada. Es un caballo que en principio se dice que es acéfalo. Yo creo que no fue acéfalo en un principio ni en final, lo que pasa es que esta zona está muy degradada, posiblemente tuvo cabeza. Y que vemos, pues bueno, la crinera. Este es un tipo de arte que habitualmente se ha interpretado como de la Auriñaciense o inicios del Gravetiense. Bueno, no me voy a liar a dar muchos nombrajos de estos de culturas que los paleolitistas usan con mucha soltura, pero que a la gente de la calle no le dice gran cosa. Vamos a hablar en números y así nos entendemos. Vamos a decir que podría andar por los 30.000, aproximadamente. Es un tipo de arte que encontramos también en el exterior de Chufín, otra cueva que también merece una visita para aquellos que no lo conozcan y que está en un sitio además realmente bello.
inmediatamente entramos en un periodo, voy a decir el nombre, gravetiense, que es un periodo que se desarrolla entre hace 28.500 y unos 21.000 años, y que es, a mi juicio, en realidad, el gran periodo del arte paleolítico en nuestra región. Yo creo que es el momento realmente del gran cenit. Sé que el magdaleniense, la época de Altamira, para entendernos, bueno, pues apabulla mucho con esos dos bisontes y estas cosas enormes y bellísimas, pero el arte gravetiense es un arte que se extiende durante aproximadamente unos 8 o 9.000 años. Es un arte en donde el rojo toma prácticamente todo el protagonismo y donde vamos a encontrar algunas cosas realmente asombrosas, como es el tema de las manos, ¿no? Que además es un tema que nos acerca mucho, nos aproxima mucho a la gente, ¿no? A la gente que realmente estuvo en el interior de estas cuevas, como es el Gran Panel de Castillo, y en donde desarrolló determinadas actividades que entendemos que tienen que estar relacionadas con creencias, con ritos, etcétera, y en donde empiezan a aparecer los grandes animales, los primeros grandes animales, al principio, como veis, pues muy sencillos, también un poco desproporcionados, a veces las cabezas se les quedan pequeñas y los cuerpos muy grandes, eso lo van a ir corrigiendo con el tiempo, pero el arte gravetiense es probablemente uno de los grandes artes de la región cantábrica especialmente, ¿no? Covalanas, como no, el trazo, ese trazo hecho a base de heredadas que se van justaponiendo como si fuera una babosa, trazo baboso lo llamamos, fijaros cómo a partir de unas pocas líneas hechas con un dedo gordo y un poco de paciencia consiguen hacer con una fuerza y un naturalismo increíble una representación de cierva, un panel como en la Cueva del Pendo, que lo tenemos muy cerca, en donde las ciervas pues aparecen también con ese trazo tamponado, pero también en otra técnica que es muy conocida en Cantabria, que es el trazo en tinta plana, es decir, voy extendiendo la tinta con la mano y voy modelando la forma del animal mientras voy extendiendo la tinta, una técnica que también exige pues un cierto conocimiento de la anatomía de los animales y una cierta pericia a la hora de aplicar los colorantes. Cosas como esto en Chufín, ¿no? Que son puntos, signos que están estandarizados. Este tipo de signos aparecen en otras cuevas, no solamente son exclusivas de una cueva, las encontramos en otros sitios. Es decir, hay cosas, signos que probablemente sean idiomorfos, o sea, tienen un concepto dentro que encierran un mensaje que nosotros lógicamente no sabemos interpretar, pero que a las poblaciones paleolíticas pues posiblemente sí que les sirvieron. ¿Cómo nos vamos aproximando ya a la época del magdaleniense? Empiezan a aparecer con mayor profusión las pinturas en color negro, en carbón, en manganeso. Este ciervo de chimeneas es un icono para el arte rupestre de Cantabria, y fijaros con qué pocos trazos, pero con qué naturalismo se resuelve la figura, qué tensión, qué fuerza tiene. Luego vamos a encontrar, como no, el gran arte de la época de Altamira, del magdaleniense, se pasa... vaya por Dios. Bueno, el gran arte de Altamira, que, bueno, no vamos a insistir más sobre ello, pero bueno, daría para estar hablando horas, ¿no? Y luego al final del Paleolítico, ese gran arte de la época de Altamira, a ver, parece que se va sintetizando, se vuelve un poco se va esquematizando todo un poco, se van reduciendo el tamaño de las figuras, ya se vuelve a hacer, pero fijaros que las proporciones ahora ya son perfectas. Este reno magnífico de la Cueva de las Chimeneas en Puente Viesgo, con este caballo escondido aquí opuesto, ¿no? En esta forma natural. Fijaros que las proporciones son perfectas, que la figura se hace con muy pocos trazos, pero con una elegancia y con una resolución increíble, ¿no? Son auténticos artistas. Porque yo siempre digo una cosa, a ver si no se pasa ahora, y es que el arte prehistórico no es una curiosidad. Yo he oído muchas veces, cuando he tenido la ocasión de estar algunas veces en la boca de alguna cueva y oigo salir a la gente, ¿no? Y he oído ese comentario de, hay que ver estos monos, qué bien pintaban. Y tú dices, señora, qué mono. Si esta gente es usted, es sapiens como usted. O sea, esto no es una curiosidad, esto no es qué monos, qué bien pintaban. Esto es el primer arte de nuestra especie, y es un arte hecho por artistas que a lo mejor puede ser que también fueran chamanes o brujos o lo que queramos elucubrar, pero en todo caso son artistas. Estos son pinacotecas, no sobre lienzos, no en un edificio construido para albergar los lienzos, sino en un edificio natural o en un sitio especial en donde se plasma el arte sobre un soporte que además perdura mucho más que un lienzo. Bueno, en Cantabria hay otras realidades. A mí me encanta este tipo de arte, bueno, que es el arte de los ídolos, ¿no? En Collado Sejos, en el Museo de Prehistoria, hay una magnífica reproducción de los dos ídolos de Sejos.
pero luego en el sur de la región tenemos estas cosas que a mí me encantan, me parecen un arte que además es complicado de analizar y de interpretar, que es un arte probablemente pues eso, de la época del Calcolítico, en torno a eso. Roberto nos podría hablar largo y tendido. Y también tenemos arte esquemático. Es modesto, es pequeñito, tenemos también nuestros pequeños antropomorfos, tenemos nuestros signos rojos. No tenemos un fenómeno esquemático equiparable al de otras regiones, pero tenemos nuestras cosas, y yo espero que ahora dentro de poco tengamos la oportunidad de tener ese gran catálogo que se está preparando ya con el arte post-paleolítico de Cantabria, que seguro nos va a dar una idea. Y por último, dar una pincelada de todo este ingente patrimonio rupestre que tiene Cantabria, especialmente lo referido a cuevas con arte. Luego también tiene otras facetas o un valor añadido, ¿no? Actualmente tenemos 17 cuevas declaradas Patrimonio Mundial por UNESCO en la cornisa cantábrica, de las cuales 10 están en Cantabria. Esto, no sé si somos a veces la gente de la calle es muy consciente de lo que significa tener una declaración de patrimonio mundial. Solo hay aproximadamente 1000 en todo el mundo y nosotros tenemos una para nuestras cuevas. Y además hay una faceta también cultural y turística que con un uso sostenible reglado pues genera, en primer lugar, genera conocimiento para la población, genera experiencia, genera disfrute público, cultural y también turismo, y por qué no, puede generar, no directamente, porque muchas veces las cuevas además los precios son muy populares. ¿Qué cobran ahora, Roberto, en Puente Visgo? 3 euros. Bueno, ¿quién no puede ver una maravilla como Puente Visgo por 3 euros? Es decir, estamos hablando además, pero sobre todo la riqueza no la crea tanto directamente en esa taquilla, que con 3 euros o uno, ¿qué cobran los niños? ¿1, Roberto? ¿1,5? 1,5. No es eso, pero sí que se beneficia el tejido que hay alrededor, la hostelería, es decir, la comarca que hay en torno. Es un tema que en Cantabria, Asturias y en el País Vasco estamos trabajando poco y no voy a decir mal, pero no muy bien. Otras regiones como es Perigord, como es Ariès en Pirineos, en Francia, nos llevan muchos años de adelanto en lo que es desarrollar un buen producto turístico a partir de un gran recurso cultural y artístico como es el arte rupestre. Bueno, y dicho todo esto, pues efectivamente nos vamos a reservar los últimos 15-20 minutos para hablar de las dos cuevas que han justificado todo este coñazo previo, que son la cueva de Cudón y de Cotogrande. Bueno, lo primero que hay que decir es que ambas cuevas están muy cerca en el espacio, pero no en el tiempo. Están muy cerca en el espacio, son apenas 3 kilómetros en línea recta, pero no en el tiempo. La segunda cuestión es que cualquier observador le dirá, hombre, qué casualidad, las dos están en la desembocadura de ríos. Sí, hoy. Son desembocaduras de ríos hoy. Cuando se pintó en esta cueva, especialmente en esta cueva, y también en esta, el mar estaba unos kilómetros más allá y lo que en realidad estábamos viendo era un tramo muy llano de una gran vega fluvial en donde probablemente estaban las grandes manadas de ungulados de la región. Los caballos, los bisontes, los uros, es decir, los animales que necesitan mucho espacio y mucha hierba para poder pastar en condiciones naturales. Es decir, la imagen que hoy tenemos de estos asentamientos no es exactamente la que se debió producir cuando se vivía. Es decir, no estábamos en una ría o en otra ría, sino que el río Pas probablemente iría a derecho, no existiría la barra de Dunar y de Liencres actual, y en el caso de la ría de San Martín, pues probablemente sería algo parecido. Lo que sí son zonas muy amplias. Ahí están las dos cuevas, una está justo en la zona de Molinos que vamos a ver luego de la desembocadura del Pas, y la otra está en pleno casco urbano de Cudón. Pero lo que os decía, son zonas muy amplias, vegas muy abiertas, no hay apenas relieves, los relieves son discretos, fijaros, está la parte alta de la zona de Cortigueras Suances, son... Bueno, pues zonas muy aptas para el desarrollo para el establecimiento de más grandes manadas de animales, en donde de ellas, en último término, dependía la subsistencia de los grupos humanos. Esta es la boca de la cueva de Cudón. También está muy transformada respecto a cómo fue en origen. Actualmente se presenta como una pequeña boca, un poco urbanizada. Ha tenido la desgracia de tener un desarrollo urbano alrededor muy grande y eso la enmascara bastante y le causa algunos pequeños perjuicios.
Y bueno, ahora se me ha quedado esa foto ahí grabada. Bueno, esto es en todo caso para que veáis el desarrollo lineal de la cueva. Es una cueva bastante grande, tiene en total, sumando todas las galerías, tiene aproximadamente 1,5 kilómetros de desarrollo. Es una cueva que lleva un rato andarla. Y lo que sí se ve inmediatamente es que está inmediatamente por debajo de un casco urbano, pero de un casco urbano que ha crecido además demasiado estos últimos años y ha puesto en serio riesgo su conservación. La Consejería ha tenido al final que elaborar un plan de protección específico para la cueva y, entre otras cosas, obligar a las autoridades, a quien depende de estas cosas, pues que no se construya más encima porque se pondrá en franco peligro, ¿no? Bueno, quizá la boca en origen tuvo un aspecto más parecido a esto. Hay que decir que esta recreación no está hecha para la cueva de Cudón, está hecha para otra cueva, pero nos da una imagen. En todo caso son estratos de caliza horizontales, una cueva de techos bastante planos, no hay formaciones estalagmíticas, como vamos a ver, y probablemente en una pequeña vaguada, en una hondonada, lo que llamamos una dolina, al fondo había esta boca en donde los grupos humanos vivían y al interior hacían otras cosas. Como curiosidad, la fecha del descubrimiento de la cueva, 1/8/1928, el día infausto, porque la cueva a partir de ahí sufrió lo suyo. El desarrollo de una de las topografías así más sintéticas, desde aquí de la boca, la zona principal de hábitat está aquí, y luego todo el desarrollo de galerías, niveles, etcétera, que albergan. Esto es un poco ahora el plano ya sintético más actual, más exacto, más preciso. Hay una boca principal, está aquí donde pone verja. Hay alguna boca más actual, pero son bocas en realidad que se han abierto con posterioridad a la época paleolítica, no debían estar abiertas en época paleolítica. Y lo que vemos en rojo son las zonas decoradas, las zonas en donde hay pinturas o grabados, o pinturas y grabados, que también ocurre. Como vemos, hay zonas de especial concentración. Una de ellas es el vestíbulo, otra es lo que llamamos la Sala de las Manchas, la Galería de los Macarronis del Callao, en honor al grupo que lo descubrió, este sector central, que es donde está la figura más señera de la cueva, que veremos luego, la Galería de Isés, que es un grupo de espeleología que también trabajó mucho la cueva y que también tuvo mucho protagonismo en el descubrimiento del arte rupestre de Cudón, y por último el sector 5, el laminador de los puntos, la zona más profunda de la cueva y la zona más interesante y con mayor concentración de arte rupestre de la cueva. Este es el aspecto del vestíbulo, con un ojo de pez, vemos la verja, la zona preferente de hábitat. Aquí se desarrollaron unas excavaciones a pico y pala que nos barrieron el yacimiento entre el año 28 y el año 30 y algo. Lamentablemente supuso la desaparición de prácticamente el 95% del yacimiento arqueológico, y lo poco que ha quedado está en este testigo que hemos podido limpiar el año pasado y documentar que tiene, y sabemos que tiene una gran ocupación de paleolítico medio, de la época de los neandertales. Durante unos 40 o 50 mil años vivieron en esta cueva los neandertales, y nuestra especie está representada solamente por un solo nivel en la parte superior, en el tramo superior, pero hay que tener en cuenta que la estratigrafía original llegaba hasta esta marca aproximadamente que vemos aquí de la roca, con lo cual nos falta casi 1,5 metros de lo que ocurrió durante el Paleolítico superior, con lo cual hemos tenido la desgracia de no poder relacionar o contextualizar el arte con su yacimiento. Bueno, los trabajos que hemos desarrollado en la cueva, pues han sido muchos. A través de unas fotos, pues hemos hecho trabajos de situación de todas las figuras. Como veis, la cueva tiene sectores muy altos, con grandes bóvedas, unas galerías muy grandes. Es una cueva feota, es una cueva que no tiene estalactitas, no tiene estalagmitas. Se parece mucho a Altamira. Los que hayáis tenido la ocasión de ver alguna vez Altamira, el interior de la cueva sobre todo, es muy parecida, aunque esta es mucho más grande. Y tiene zonas con galerías laterales, como puede ser esta zona de aquí, que es la Galería de las Manchas, zonas incluso altas, pero fijaros que como los estratos de caliza son horizontales, la erosión erosionando pues crea estos escalones naturales que permiten acceder muchas veces a zonas más altas. Es una agua muy sucia, como se ve. Y luego tiene zonas, muchas zonas, agateradas, en laminadores, en zonas bajas, anchas, bajas, en donde hay prácticamente que ir a cuatro patas todo el tiempo. Y son zonas que, como es el caso de la Galería de los Puntos, en donde hay mucha concentración de arte rupestre. Y hay zonas donde ya directamente uno se tiene que tumbar, y el problema es que está lleno de pintura también, con lo cual hay que tener un cuidado extremo para no llevarse la pintura que está en estos techos que, como veis, apenas tiene 50 centímetros.
Bueno, ¿qué es lo que tiene Cudón? Pues Cudón tiene sobre todo pinturas rojas, lo que más. También tiene macarronis, es decir, grabados hechos en una arcilla que recubre las paredes, hechas con los dedos. Es decir, lo que más hay en Cudón son cosas hechas con los dedos. También con una mano, como vamos a ver. Y lo que más hay es estas cosas que veis aquí. Manchas, puntos, líneas, bastones, todo tipo de cosas menos animales. No hay animales. No hay un solo animal en toda la cueva. Y ojo, hay 800 figuras paleolíticas y no hay ni un animal. Y las dataciones que hemos podido obtener, como por ejemplo en bastones negros, nos están ofreciendo resultados de un periodo en el que sabemos que se pintaban muchos animales, porque es el periodo que hemos llamado antes gravetiense, ese periodo de Cudón, de Covalanas, de la Coar de la Pasiega, en Castillo, por supuesto, en donde la representación de animales es muy potente. Pues en Cudón no hay animales. Eso nos ha hecho plantearnos este palabra. Es que hay un arte basado en aniconismo. Aniconismo no es lo mismo que iconoclasta. Iconoclasta es el que, por ejemplo, iconoclastas son estos señores que no sé cómo los llaman, estos bárbaros que se dedican ahora a destruir el patrimonio en Irak, que destruyen cualquier manifestación figurativa que consideran pagana y que consideran que va contra su religión, que es el Islam. Eso es un iconoclasta, destruye. Sin embargo, un aniconista es alguien que, pudiendo hacer cosas figurativas, representaciones realistas, huye de ellas y no las hace otras cosas, pero no representaciones figurativas. Bueno, hay que decir que esta posibilidad o este posible arte aniconista en el Paleolítico, que iría en contra de la definición tradicional del arte paleolítica, que se definía como un arte naturalista, de grandes animales, pues a lo mejor tiene que ver con algún tipo de creencia en algún momento concreto, porque tendemos a pensar que la religión de los paleolíticos fue la misma durante 30.000 años. O sea, eso es un reduccionismo muy grande y quizá el arte o nuestra abstracción de ver el arte del Paleolítico como un todo siempre igual y que no cambia, tiende a pensar que eso tiene relación con unas creencias que nunca cambian. Pues a lo mejor sí que cambiaron, ¿no? Y lo lógico es que cambiaran. Entonces, estamos ante un arte raro, cuando menos. Es verdad que en todas las cuevas donde hay animales, hay puntos y hay rayas y hay cosas que no son estrictamente figurativas, pero una cueva con tantas representaciones artísticas sin ningún animal es extraño. Luego nos hemos dado cuenta de que hay más cuevas que le pasa eso. Lo que pasa es que eran cuevas más pequeñas, que no tenían la importancia que tiene Cudón y que habían pasado un poco, ese fenómeno había pasado un poco, no desapercibido, pero no se le había dado la importancia que creemos que merece. Dime. Tengo dos cuestiones. ¿Podría ser posible que aparte de lo que tú dices por el temor de las religiones, puede que aparte también tuviese que ver porque intentaban desarrollar también un sistema de números? También está la posibilidad de que querían decir el recuento de comida porque tengo la opción en que ellos supiesen cómo hacer pan. Bueno, luego vamos a quedar tú y yo porque todas estas explicaciones, estas me las tengo que apuntar todas estas, porque bueno, es que, cuidado. Pues sí, ¿por qué no? O sea, ¿qué pensamos que es? Bueno, no voy a insistir más en el tipo de trabajo. Bueno, esto os voy a señalar un poco el arte de Cudón, que es un arte raro, cuando menos. Pues está basado mucho en manchas que tienden a lo triangular o a lo rectangular, pero manchas, no exactamente rectángulos perfectamente definidos, como hay signos en otros momentos, algunos trazos de este estilo, muchos trazos pareados, es decir, cojo dos dedos, los mojo en pintura y hago ¡pas! Eso está lleno, pero lleno por toda la cueva. Los dedos tienen una importancia capital en el desarrollo, lo mismo que en otras cuevas son los buriles para grabar, los pinceles de carbón para pintar, la aplicación de muñequillas de piel para untar el pigmento y aplicarlo, etcétera, son las técnicas que se usan más depuradas. Aquí hay que tocar pared, y aquí estamos tocando pared todo el rato, y no solo tocamos pared con la pintura, que el tema digital es fundamental, sino que también hacemos grabados digitales. Entonces nos dedicamos a hacer, esto es una maravilla de techo, que está completamente llena de grabados hechos con los dedos. Hemos podido datar un espeleotema o una estalactita que se desarrolló con posterioridad. La pega es que nos ha dado una fecha solo de 10.000 años. Nos asegura que esto tiene más de 10.000 años, cosa que ya sabíamos, pero al menos nos garantiza su autenticidad. Y lo que sí supone es un arte que en algunos momentos llega incluso a abigarrar el techo o la pared en donde se desarrolla. Hay paredes que se llenan absolutamente de pintura roja o que se llenan, como es el caso de grabados digitales.
También es curioso que los grabados digitales se suelen segregar, no están asociados a las pinturas. En la galería donde aparecen grabados digitales hay muy poca pintura, y donde hay mucha pintura no hay grabados digitales, o apenas los hay. Hay algún sitio donde pueden convivir, pero muy puntualmente. Encontramos grabados digitales en techos, paredes, incluso en pequeños salientes colgantes, como veis este de la pared, en donde, bueno, desafortunadamente esta cueva tuvo mucho turista en los años 70, 80, turista por llamarlos de una manera, que iban a pintar su nombre al fondo de la cueva y a poco más, y que, bueno, por debajo de estas carburadas que ponen nombres de señores y demás, veis que hay una serie de grabados también digitales que aquí se ven mejor. Y hay algún pequeño grabado hecho con posiblemente con un palo, con un hueso, con una punta roma, pero algo fina. Y hay quizá la única cosa que se aproxima a lo que pudiera ser un animal es esta línea que viene por aquí, que parecería la jiba de un bisonte con el rabo colgando aquí, no sé si lo llegáis a ver, que es lo más parecido a lo que se podría ser un contorno, una línea cérvico-dorsal de un bisonte, pero con dudas. En todo caso, lo que más tenemos, ¿qué es? Esto, La gente tiene que poner sus dedos, hay algunos que parece que tienen las huellas dactilares, tiene que pintar con los dedos. Hay trazos como estos, en este caso pareado, muy curioso, porque mezcla el negro con el rojo, una cosa bastante rara, pero sobre todo lo que encontramos más son puntos en color rojo y también en color morado. Hay algunos óxidos férricos que más allá del rojo son, como vemos, morados. Hay algún signo que sí que conocemos en otras cuevas, más estandarizado, le conocemos, tiene referencias en otras cuevas, como es este, se llaman laciformes. Es un signo que encontramos al menos en otra media docena de cuevas, incluida Tito Bustillo, que tiene un conjunto muy parecido al fondo de la cueva. Y zonas con manchas, por ejemplo, hay muchas, en los techos, hay muchas formas de este estilo. Los arqueólogos que somos muy cachondos decimos que son vulvas y que entonces está relacionado con la cuestión sexual, porque, bueno, es una tradición entre arqueólogos hablar de sexo, y el arte rupestre no iba a ser una excepción. Y incluso tenemos una cantera de ocre, que es una cosa muy curiosa. Al interior de la cueva, al fondo mismo de la cueva, donde ya la cueva muere, hay una cantera natural de ocre, que nos encontramos así. Es decir, alguien había roto determinados bloques y lo que habían estado es rayando, extrayendo ocre. Curiosamente, como no podía ser de otra manera, este ocre natural es el que encontramos aplicado luego a las pinturas, según nos dicen los elementos traza. Hay muchos discos, como veíamos en Castillo antes, la galería de los discos. Bueno, estos discos están en la entrada, son discos soplados. En este caso es la única técnica que se sale un poco de lo común en Cudón, que como os digo es la aplicación de dedos, pero sí que hay algunos discos soplados, es decir, por un tubo o directamente con la boca, se sopla y se generan estos discos. Hay 4 en esta zona de aquí. Y luego tenemos muchas manchas de este estilo que normalmente están en zonas de salientes, en zonas bastante visibles, pero en zonas, digamos, especiales, no en cualquier sitio, no en una pared plana generalmente. Hay hileras de puntos, algunas tan bonitas como esta que vemos aquí, son puntos que parece que están hechos con algo más grande que el dedo, posiblemente sea un tampón. Aquí vemos un tampón de piel, una cosa redonda con piel que se moja y se aplica. Y desde luego lo que encontramos, o deberíamos haber encontrado con más profusión, pero hemos encontrado en algunas zonas, es bastantes restos de machaque de ocre, especialmente al fondo de la cueva donde está esa cantera que os comentaba. La figura más conocida de Cudón, y fue por la que empezó a aparecer en todos los sitios, es esta mano en negativo. Es una mano que, como veis, ha tenido muy mala vida también, porque alrededor de ella está absolutamente lleno de toda suerte de cosas, de nombres, de pegotazos de barro, etcétera, que es, parece que es una mano izquierda y que tradicionalmente se ha dicho que está mutilada. Es como si este dedo de aquí le tuviese así, ¿veis? Este dedo le tiene así y el meñique casi ni se llega a ver. Es como si fuera una cosa así. Por haceros una idea, no sé si lo llegáis a ver. Bueno, no sabemos si es mutilada o que directamente el que puso la mano recogió los dedos, porque claro, esto es muy complicado, pero sí que es verdad que estas manos mutiladas son frecuentes en muchos sitios y se habla muchas veces de posibles accidentes de talla. Al tallar las piedras se cortaban los dedos, bueno, no lo sé. Cronología, pues bueno, os podría poner infinidad de fotos más de pinturas rojas de ese estilo, pero no voy a aburriros. Sí que sabemos que la cronología estaría aproximadamente entre 25 y 28.000 años. Es decir, el registro que tenemos, las dataciones que tenemos actualmente nos indican que estaríamos en esa cronología. Luego la cual tiene otras cosas, especialmente algunas cosas medievales y alguna cosa incluso de época tardoantigua, en torno al año 500 después de Cristo. Hay un pequeño panel con unos motivos muy raros. Y han dado de esa época.
Y vamos a hablar ya del cueto grande, que bueno, todos hace poco tuvisteis ocasión de ver este artículo en prensa y en donde, bueno, pues hablaban del descubrimiento de esta cueva. Realmente la cueva ya se conocía, se sabía que tenía grabados, no se había estudiado con detalle. Y bueno, el año pasado decidimos, junto con Roberto Ontañón y un equipo de técnicos de la empresa Geomatics, que se dedican a escanear cuevas y a facilitarnos la vida a los arqueólogos en cantidad de cosas, pues decidimos abordar el estudio de esta pequeña cueva, porque también es verdad que en nuestra región suele pasar que los investigadores pues se tiran a lo gordo, ¿no? Y entonces les gusta ir a cuevas con mucho nombre, con mucho bicho y tal. Y estas cuevas pequeñas, pues la verdad es que si no las hacemos caso nosotros, no les hace caso a nadie. Esta cueva la llamábamos Cueva del Molinón, porque esto es lo que se ve desde la boca. Esto es un molino de mareas, bastante grande, que en Miengo llaman el Molinón. Y pensábamos que el cueto pues se asimilaba al topónimo un poco de esta zona. Esto es con marea alta, como veis. Hoy día, bueno, los muros del molino están bastante arruinados, pero bueno, todavía se conserva, se aprecia bastante bien cómo funciona este molino. La boca actual es muy pequeña, probablemente está muy colmatada, es apenas, no tiene ni un metro, y bueno, como veis está protegida como debe ser. Y esta es la topografía, esta es la entrada, y la cueva realmente tiene un espacio reducido, lo que sería el vestíbulo, como veis aquí en la escala, es poco más de 4 por 3 metros, una zona angosta de paso, y luego tiene una galería que en esta zona te puedes poner de pie, pero luego a partir de aquí empieza a reducirse de tamaño y curiosamente al fondo hay una pequeña grieta que da otra vez a la calle, es decir, la luz del sol llega a entrar un poquito por aquí. En esta zona de aquí, que ahora vais a ver como lo veis en la foto del diario, pero bueno, lo vais a ver ahora con más detenimiento, hay 2 paneles, solo 2 paneles que tienen grabados. Esta sería la sección desde la boca hasta el final de la cueva, y para que veáis la zona decorada que está justamente en el tramo terminal de la cueva y en una zona donde ya no es posible ni siquiera estar de pie, hay que estar tumbado o semi-agachado. Bueno, esto es lo que os comentaba, el paso angosto entre el vestíbulo y la zona decorada. Aquí sí te puedes poner de pie, pero inmediatamente en la zona donde aparecen los grabados, donde están trabajando Roberto, Emilio y Morlo, pues es una zona donde hay lo que llamamos una diaclasa, pero no se puede uno poner ni siquiera de pie. Es una zona escondida, por lo tanto el que fue a hacer estos grabados no buscaba que esas representaciones se viesen o que fuesen fácilmente accesibles para todo el mundo, y buscó un lugar recóndito. Probablemente el ritual o el rito que le movió a hacer esto era algo personal y desde luego no era para compartir con el resto de la sociedad. Bueno, como veis, las condiciones de trabajo pues eran un poco... y afortunadamente hoy día tenemos estas cosas maravillosas que nos escanean la cueva y que nos facilitan mucho luego la investigación en el gabinete. Solo hay grabados, no hay pintura, no hemos encontrado nada de pintura, y son grabados muy finos y están hechos con este tipo de artefactos que llamamos buril. Los buriles siguen existiendo hoy, lo usan los carpinteros, los grabadores, hoy día son de hierro, de acero, pero durante toda la prehistoria se han estado fabricando sobre siles, sobre cuarcitas, sobre rocas. Bueno, la definición de buril no vamos a insistir en ello, y sirve tanto para grabar en pared como para grabar o trabajar otras materias, como puede ser el hueso. Como veis aquí, esta recreación está haciendo un bastón de estos perforados que llamamos de mando, pues está grabándolo. También se sirven para ranurar las cornamentas y poder extraer varillas para hacer puntas de caza. Este es el panel principal de la cueva, en donde están los motivos más importantes. Tiene muy pocos motivos, los vamos a ver rápidamente y sintéticamente. Tenemos aquí en esta zona una serie de rayas verticales y tenemos aquí lo que pudiera ser el cuerpo central de una figura, de un animal, pero el problema que tiene esta pared es que tiene muchísimo precipitado calcítico que ha cubierto en parte de los grabados, y eso nos obstaculiza enormemente poder interpretarlo. Hemos pensado si podía ser el tronco, la parte central de un bóvido, bien de un bisonte, quizá de un ulo, pero bueno, sin ninguna seguridad. Justo por debajo hay una gran figura aquí, que, a ver si con él, si lo veis aquí grabados, son grabados muy finos, os fijáis, es una figura que también hemos intentado identificar con alguna forma animal, pero no está muy clara, y donde sí que encontramos figuras animales son en este panel, en la zona central del panel. Tenemos una cabeza aquí, que veremos luego con detalle,
Los cuartos traseros de un ciervo o una cierva, que vemos aquí, no sé si lo veis. La cabra, que es quizá la figura más vistosa, y asociado a ella hay una figura que luego veremos también con detalle, que parece que pudiera ser un equido, un caballo. Hay otros grabados luego que no son en absoluto figurativos, y en la parte derecha aparecen estos trazos que, como en el panel que está justo enfrente, pues no son figurativos. Probablemente puedan responder a algún tipo de morfología de signo. En el caso del panel de enfrente es un aspa, lo veremos con bastante más claridad. Bien, este es el panel. Si os fijáis la escala, la altura 1 metro, o sea, no te puedes poner de pie, hay que estar sentado, y hoy día estos precipitados, estas coladas calcíticas que vemos aquí, estas precipitaciones de aquí, que no estaban en época paleolítica, creo que me estoy adelantando más de vale, pues han ocultado buena parte de los grabados y nos está pues dificultando enormemente y nos hace dejar la vista, ¿verdad, Roberto? Ahí hasta las pestañas. Pero bueno, hay algunas figuras que sí que se ven, Bueno, creo que si os la muestro, el láser ahora ya... No, el otro láser no funcionaba al final. No, vale, entonces lo haremos, a ver si lo podemos hacer con el... Vaya. Es que está muy sensible. Bueno, esto es la cabeza de lo que pensamos que puede ser un corzo, quizá una cabra. No estamos muy seguros. Casi que os lo voy a mostrar aquí directamente. Si os fijáis, tiene un cuerno o una oreja aquí, no sé si lo veis, uno y otro. Bien. Aquí vendría la zona del morro, ¿lo veis? Viene por aquí. No sé qué tal lo veis. Aquí tiene el lomo, ¿le veis? Y aquí pudiera ser que tuviera un ojo. ¿Se ve? ¿Es cuestión de fe o...? Bueno, esto sería la figura que está en la parte superior. Parece más bien, tiene una figura muy parecida a la cueva de Linar en la busta. Es posiblemente la cabeza de un rebeco, nos parece más un rebeco que una cabra, pero volvemos. Esto es un arte que luego veremos la cronología, es un arte muy sumario, es un arte que no es muy naturalista, pero muy sumario. Aquí vemos de un golpe lo que son los cuartos traseros, es decir, la parte de atrás y las patas del ciervo o de la cierva. Es un animal que no tiene tren delantero ni cabeza. Justo por debajo a la izquierda, creo que está no sé si habéis visto, esto sería digamos el culo de la cierva. Aquí tiene una pata muy larga, ¿veis la pezuña aquí? ¿Lo veis? ¿Sí? Y aquí la otra, y luego la zona de la barriga. Luego inmediatamente por debajo tenemos la cabra, sí que la veis, ¿verdad? Tiene la cabeza, el ojito, los cuernos, ¿sí? Bueno, ahora os ayudaremos un poco a que lo veáis mejor. Y aquí está esta otra figura que tiene unas crines aquí. Esta sería la zona de la crin. Posiblemente esta es la zona de la cabeza. ¿La veis? Vendría por aquí el pecho. Y luego tendría aquí la línea cérvico-dorsal. Pero no tiene parte trasera ni tiene patas. Ojo, la cabra sí tiene patas. Lo que pasa es que esta grieta nos despista un poco. ¿Las veis? Las patas aquí con el pecho de la cabra. Perdón. Cuesta verlo. Esto hay que reconocer que no es fácil de ver. Ayuda mucho cuando, bueno, esta es otra foto para que veáis un poco el conjunto, la parte trasera de la cierva, el posible caballo y la cabra. Ayuda mucho cuando te ayudan las nuevas tecnologías, y de repente, pues hombre, ya se hace como un poco más visible la cosa, ¿no? No sé si ahora, sobre todo la cabra es muy evidente, la crinera del posible caballo es bastante vistoso también, el morro no es muy lucido, todo hay que decirlo en el caso del équido, pero hay que decir que son en todos los casos figuras incompletas, no están completas. Pero eso es muy común en el arte paleolítico, es bastante más común de lo que nos parece. Las figuras en el arte paleolítico no suelen estar tan maravillosas, bien construidas y hechas como pueden ser los bisontes de Altamira. Enfrente de este panel hay un panel muy pequeñito que está, esto es el suelo, esto está a 25 centímetros del suelo. Para fotografiarlo nos tenemos que tumbar literalmente, y lo que tenemos es un signo que sí que encontramos en otras cuevas, como es la cueva de Santián, en ese caso pintado, y en otras cuevas, que es un aspa. Sí, esto creo que se ve bastante mejor. El negro, ¿lo veis? Son los grabados. Fijaros en todos los precipitados calcíticos cómo prácticamente recubren el grabado y apenas nos deja verlo. Y luego hay algunos pequeños trazos más finitos, que los veis en un color más rojizo, que son muy finos, vale, ya está. Que son muy finos, muy poca cosa, estos de aquí, pero en todo caso lo que parece que tenemos claro es este signo en aspa, que es muy común, sobre todo pintado en cuevas del Magdaleniense. Aquí lo vemos ya al natural, una vez visto el calco, veis aquí y aquí. Luego hay trazos mucho más finos que están muy enmascarados por esta calcita blanca, que en el calco que nos ofrece la ortofoto, pues vemos con más claridad. Es más fácil verlo así, ¿verdad?
que no verlo así. Pero bueno, en todo caso, estar. En resumen, y creo que ya me he pasado un poquito, Cantabria suma, con este estudio y con este conocimiento que tenemos ahora de Cudón y de la cueva de Cueto Grande, pues suma 2 conjuntos rupestres paleolíticos a su nómina de yacimientos rupestres bien documentados. Hay que decir que en Cantabria tenemos muchas cuevas, pero que no todas, desgraciadamente, tienen un estudio de detalle como el que hemos podido hacer ahora en esta cueva. Hombre, las grandes sí lo tienen, aunque algún estudio de detalle, como por ejemplo Altamira, data del año 35. Igual ya va siendo hora de que se vaya poniendo al día el conocimiento de esa cueva. Lo mismo ocurre para otras cuevas que tienen grandes monografías, grandes estudios, pero son de los años 50 o 60. Os decía antes, hay unos 60 enclaves a los cuales se suban nuevas cuevas en breve, porque hay una serie de cuevas que tienen indicios y que este año, por ejemplo, vamos a tener la ocasión de poder trabajar. Un equipo, el equipo que ha trabajado en Cudón y en Cueto Grande va a poder trabajar en documentar esos sitios, con lo cual en breve vamos a tener bastantes más de esos 60 enclaves, lo cual es una buena noticia para nuestro patrimonio. Cudón es un gran santuario del gravetiense, es decir, de ese periodo que va entre el 29 y el 21.000 años antes del presente aproximadamente, o 25, 28, 500, pongo aquí, que son las fechas con las que nos movemos por las dataciones numéricas, que no absolutas, que hemos obtenido con el carbono 14. Es un espacio ritual complejo, con centenares de expresiones no figurativas. Este es un hándicap porque no sabemos interpretar muchas veces, no sabemos interpretar los animales, vamos a saber interpretar manchas, ¿no? Pero es de enorme interés por cuanto revela una relación física, y cuando digo física lo digo en el sentido literal de la palabra, entre el hombre y la gruta. Es decir, hay contacto físico permanente, el hombre está tocando permanentemente la gruta. Ese es un caso bastante peculiar, que como os decía antes, hay otras cuevas que tienen el mismo fenómeno, pero que no habíamos sabido ver, quizá porque eran mucho más pequeñas y porque pasaban más desaparecidas. Claro, cuando uno tiene un santuario en una cueva tan grande, que además sabemos que se quedó sellado, es decir, después de que se pintara durante el gravetiense, no hubo más pintura hasta época ya medieval en que se abrieron otras bocas, es un santuario que llamamos cerrado, es decir, no hay acumulación de distintos periodos. Y, en todo caso, introduce el concepto de la posibilidad de que haya santuarios aniconistas, es decir, intencionadamente en donde la figura, las representaciones de animales o de cosas, digamos, naturalistas se evita intencionadamente, y esto es una cosa que iría en contra un poco de la definición tradicional del arte paleolítico. Se conocen otros santuarios parecidos, como os decía, los más conocidos para los arqueólogos, Escalero 2, que también está en Piélagos, la Garma, hay un conjunto interior a la Garma que creemos que funciona o responde a cosas muy parecidas, y un conjunto muy grande, la cueva de los Marranos en la zona de Río Nansa, la cueva de las Graciosas en Medio Cudello. Hay una serie de cuevas que responden un poco a este patrón, y yo creo que esto en los próximos tiempos nos va a dar, pues una visión un poco distinta de lo que ha sido el arte paleolítico en la región. Cueto Grande es, por el contrario, un conjunto muy reducido, en una cueva muy pequeña, con grabados finos hechos a buril y en un espacio angosto y reducido. Es seguro sincrónico, o sea, lo hizo alguien en un momento preciso y se acabó. Es decir, no es como Cudón, que se pudo estar pintando a lo largo de decenas, centenares o miles de años. En el caso de Cueto Grande es el resultado de una intervención puntual, precisa, de alguien. Y punto. Y ya está. Y eso es lo interesante realmente de Cueto Grande, porque no hay muchas cuevas así. La mayoría de las cuevas lo que tienen son acumulaciones de muchas cosas. Pero una cueva en donde una persona hizo algo hace aproximadamente 12.000 años y ya está, eso es muy raro. La datación de los animales de Cueto Grande la hacemos sobre todo, comparación con el arte mobiliar, ese arte que va sobre huesos y tal. Recordáis al principio que como se encuentran en los yacimientos enterrados, sí podemos datar. Y incluso esos huesos que tienen esos grabados, a veces los datamos directamente por carbono 14. Con lo cual sabemos que el estilo de los grabados que hemos visto en Cueto Grande corresponde a lo que es el Magdaleniense superior final, en torno a 12.000 años, un periodo ya en donde el arte rupestre cada vez se hace tiende un poco al esquematismo y a la reducción de tamaños, y tiende a esconderse, ya no es el gran arte de los grandes paneles. Y hay otras cuevas en la región que además ya conocíamos con bastante detalle, como por la cueva de Sovilla, los Moros de San Vitores en Medio Cudello, que son bastante parecidas y no iguales. Y nada más, muchas gracias y lamento haberme excedido tanto en el tiempo.